Improvisar en el piano. Para unos muy fácil, para otros bastante difícil, pero créeme, ¿estás dispuesto a escucharme solo unos minutos? Te aseguro que vas a improvisar como un profesional en el piano. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y hoy te comentaré cómo improvisar en el piano de una manera fácil, rápida y, muy importante, de manera intuitiva, para que así cuando toques el piano no te muevas robóticamente o mecánicamente, sino de manera natural. Ok, voy a ir al punto directamente y te lo voy a explicar con un ejemplo para que sea mucho más sencillo de entender. Si tú compras una nueva casa y vas por primera vez, obviamente te aprendes un camino por donde llegar fácilmente. En este caso, en el piano o en el teclado, un consejo que puedo darte que he aplicado yo desde el inicio y que me ha funcionado muy bien es aprenderme una escala en específico, pero muy bien. Acá en el teclado tengo un piano que se llama Concert Grand Piano. En este ejemplo voy a utilizar la escala natural de do, que sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y eso porque estoy en esta octava, pero si estoy en esta octava sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. La escala natural de do. Lo que yo puedo aconsejarte para improvisar, por ejemplo, en esta escala, es que aprendas los factores que conforman a esta escala de manera muy correcta. Y número uno, me refiero a la posición en donde están situadas todas las notas, en este caso do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Como también en su tonalidad. ¿Y a qué me refiero con la tonalidad? Que yo sé que este do suena do y este do suena do y este do. Y lo sé que al principio puede parecer que es mucho, pero luego cuando practicas muchísimo en una sola escala, se te va a hacer a futuro más fácil. Entonces, ¿qué, Orlando? ¿Me estás diciendo que ese es el secreto para improvisar de todo? Así, tan simple y ya está, aprenderme una sola escala. Pues, en mi opinión, sí. Pero luego que te dé un tip, puedes expandir todo esto que te voy a decir de forma proporcional o de forma exponencial. Entonces, en resumen, número uno, aprenderme una escala. Por ejemplo, estoy aprendiendo la escala de do, aprendérmela muy bien. Número 2, aprenderme y memorizar la posición de las teclas del piano con la tonalidad que deseo. Y número 3, tratar de memorizar el sonido por octavas de la escala en que estoy tocando. Cuando comento de aprenderme muy bien la escala, es que necesito memorizar la tonalidad de cada tecla de esa escala en mi cerebro o en mi mente. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a presionar esta tecla que es do, yo sé que ese do va a sonar así, do. Y ese do va a sonar así, do, y ese do va a sonar do. ¿A qué me ayuda esto? A que si yo me aprendo cada una o el sonido o tengo idea de cómo va a sonar esa tecla, yo puedo crear melodías improvisadas porque ya yo sé cómo va a sonar esa tecla o cómo van a sonar ese conjunto de teclas. Si vamos al ejemplo anterior donde te dije que te aprendes un camino para llegar a tu casa, pero luego que pasas muchas veces por ahí y te aprendes otros caminos para llegar, vas a dominar obviamente la zona en que vives porque ya lo aprendiste previamente. Bueno, de la misma manera se aplica al piano. Mientras yo voy practicando en la escala que deseo dominar, obviamente mi mente memoriza las tonalidades y las posiciones de lo que toco en el piano. Si yo voy a tocar estas tres teclas, do, re, mi, yo sé que esas teclas ya van a sonar do, re, mi. Si yo toco esta tecla o estas tres teclas, ya yo sé que va a sonar la, si, do. ¿Sí me entiendes? Porque previamente ya yo he pasado por ahí. Y de igual manera eso aplica a todas las teclas que tengo aquí. Entonces ya yo sé que si voy a tocar estas dos teclas sonaría algo como que do, sol. Y si toco esta do, sol, do. Porque ya previamente he pasado por allí. Ahora con esto logro que en mi mente se creen melodías y yo las pueda replicar en el piano. Por ejemplo, si yo toco una melodía que está en mi cabeza y voy a tocar, pero cantando lo que quiero tocar, yo haría algo como que tirirín. Y alguien me puede decir, no, lo que pasa es que ya tú tienes tiempo en la música y tienes oído musical. No. Mira, cuando tú pasas muchas veces por algo, por alguna situación o por un camino, ya tú tienes y adquieres experiencia, así no seas, qué sé yo, un profesional o tengas un título en la cosa esa que estás haciendo. Tantas veces que haces algo, obviamente te vas a perfeccionar en eso. De igual manera en el piano. Entonces, como decía anteriormente, yo estoy en una tonalidad do y ya me he aprendido o memorizado cómo podrían sonar las teclas. Yo sé que este va a sonar tin, 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 tin,
A ver, espero a dar a entender de manera sencilla lo que trato de decir, y es que tú lo que vas a hacer en tus manos, en el piano, ya lo anticipes en tu mente. ¿Qué quiere decir? Que ya lo que tú vas a ejecutar en el piano, previamente tú lo pensaste. Si tú haces eso, vas a conseguir lo que te comento. Que por ejemplo, si yo estoy en la tonalidad de do, entonces quiero hacer una melodía. Entonces, qué sé yo, hago una melodía. Bueno, eso era una canción de chinos que pasaban antes por el Facebook. Cuando tú consigas eso de memorizar, aunque sea una escala, por ejemplo, la escala de do, eso que has memorizado y que lo has aprendido, lo vas a replicar en las demás escalas. Por eso que te comenté en un principio que luego puedes dar un salto exponencial. Te pongo un ejemplo. Si yo toco de nuevo en la escala de do, ahora yo estoy en escala de re y deseo replicar eso, entonces ¿sí me doy a entender? Lo que hice fue replicar lo que yo he aprendido en la escala de do, pero en la escala del re. Ahora, si yo hago lo mismo y replico lo mismo que he estado haciendo, pero en la escala de mi, ¿sí me doy a entender? Por eso es que yo digo que un conocimiento y un camino te puede ayudar a aprender varios y a entender el piano de una manera distinta. Cuando ya tú domines una escala, te aseguro que luego lo que vas a hacer es aprender las distintas posiciones de las otras escalas. Pero en el nivel en el que vas a estar, lo vas a poder descifrar de manera muy sencilla y vas a poder improvisar de manera muy fácil también. Entonces vamos a poner un ejemplo real de solo improvisación. Yo estoy en la escala de do. Lo que voy a hacer es que le voy a bajar una octava al teclado para que suene más grave. Ahora, lo que te he dicho de aplicar las cosas que has aprendido en esta escala también radica en que utilices distintas inversiones de los acordes. Si tengo la primera inversión de do, la segunda inversión, la tercera inversión de do, y así sucesivamente la inversión de re, la segunda, la tercera, etcétera. Todos esos lugares por donde ya has pasado previamente lo vas a implementar para poder improvisar de manera sencilla un tema, una canción, un coro, lo que tú desees. Entonces, si yo solo improviso, pongo un ejemplo, no sé. Solo estoy improvisando de las cosas que ya, o en los lugares que ya haya estado anteriormente.
Otra cosa muy importante que debo decirte es que cualquier melodía que pase por tu mente necesitas aplicarla en el piano para ir ejerciendo eso de que te memorizas las tonalidades o las teclas en tu mente. Ahorita afuera pasó un carro con música a todo volumen y sonó una de Luis Miguel y es la que dice entonces yo lo que hago es bueno, en realidad es en re, ¿no? Una canción de Luis Miguel. Entonces lo que hago es plasmar eso que tenía en mi mente en el piano para ejercer esa memoria muscular y la memoria tonal, por decirlo así, de cómo van a sonar las teclas. Otro ejemplo de otro tema sería, qué sé yo, en do, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor, bienvenido. Entonces yo estoy cantando la canción en mi mente, obviamente que tengo la melodía. Yo lo que hago es tratar de plasmar esa melodía en el piano para yo ir memorizando de nuevo las posiciones y las tonalidades de las teclas. Entonces si yo lo busco sería... Sigo poniendo ejemplos de otras canciones en tonalidad do, qué sé yo, Yeshua. Entonces trato de plasmar la melodía que tengo en mi mente en el piano para memorizar y ya yo sé que este suena ti, entonces Yeshua. Bueno, que esa canción creo que era normalmente en sol. Entonces lo que hago es replicarla a la tonalidad original, que creo que era en sol, o creo que nosotros le hemos tocado en sol. Seguimos dando ejemplos de otros temas en la misma tonalidad de do, para luego replicarla en otra. Sería tu voz me habló y a la muerte venció. Bueno, entonces yo estoy haciendo la melodía en mi mente, la plasmo en el piano y sería... Bueno, ya me la sé en la tonalidad de do, lo que hago es plasmarla en la tonalidad de re. Sería... así sucesivamente. Como ven, el aprenderme una escala muy bien, la escala de do, me ha permitido replicar todos esos conocimientos en las distintas escalas o en distintas tonalidades. Sigo poniendo otro ejemplo en do y pongo la canción de Montesanto, no soy huérfano de tu espíritu, amor, tuyo soy, nuevo soy, completo estoy. Ok, ya yo me sé cómo debería sonar supuestamente la canción o la melodía. Lo que hago es transportarla a la tonalidad de mi, que es la original. No soy huérfano de tu espíritu, de su amor, tuyo soy. Sigo poniendo otro ejemplo en do, una canción de Jesús Adán Romero. Muy vieja, pero muy bonita. Pero claro, yo transporto eso de nuevo a la tonalidad original, que sería sol. Otro ejemplo de otra canción muy conocida. Ok, de nuevo hacia la tonalidad en que la tocamos o la que creo que es la original.
así puedo continuar con melodías que vienen a mi mente y que son conocidas. Así puedes hacerlos tú de esa manera. Puedes plasmar lo que estás pensando en tu mente o la melodía que tienes en tu mente y plasmarla en el piano de manera muy sencilla. Y si este video ha sido útil para ti, la manera en que puedes apoyarme es dejándome un like o suscribiéndote a mi canal. Y te lo comento particularmente porque, si te soy sincero, no pensé que estos videos podían tener un gran alcance como han tenido hasta ahora. Y si bien he visto las métricas de YouTube que hay muchísima cantidad de vistas, pero lamentablemente pocos suscritos y pocos likes, pues no desearía que todas estas experiencias que he comentado de forma gratuita para el canal se queden solo en un segundo plano, sino que mi meta realmente no es que el conocimiento se quede conmigo, porque de verdad que si lo comparto, el conocimiento no solo se queda en esta generación, sino que se va desarrollando para las generaciones venideras, y los próximos músicos con mucha suerte van a ser mucho mejor que nosotros. Así que éxitos y bendiciones. 1, 2, 3, 4. Qué buena frente tengo.